Aldo, los tres cuentos que hemos leído están escritos en español. Sí, ¿Y a qué se debe esas variantes? en el idioma y cómo lo cuentan algunos, ¿no? Pues, el idioma es el español. O sea, las frases. Las frases, ok, entiendo que te refieres a los modismos que se utilizan en las regiones. ¿Y a qué se deben esos modismos, Alejandra? Alejandra, está pensando en su respuesta, Alejandra. No, ¿alguien sabe por qué existen esos modismos? Por la forma de hablar de las personas, por su acento y su cultura. Ajá, tiene que ver con la cultura perfectamente, pero ¿por qué se dan las variantes culturales? Los pueblos que vivían en la zona del Salvador son los mismos que vivían en el Caribe o en Colombia o Venezuela. Ahora, los Ok. conquistadores que llegaron vinieron de la misma región de España. Todos eran andaluces, todos eran sevillanos, todos eran de Castilla, todos eran de Aragón. En la misma España existe una diversidad lingüística y según la región de donde eran los conquistadores, eran sus modismos que llevaban a las comunidades, las palabras que usan con mayor frecuencia y aunado a esa unión de culturas indígenas, afro, mestiza, europea, hacen que esa amalgama, es decir, esa unión de diferentes culturas, dé como resultado un lenguaje peculiar según la región donde sea. Eh, Hemos escuchado, aunque El Salvador, bueno, El Salvador está en el Pacífico, pero se puede considerar que tiene influencias caribeñas. El Caribe es toda la parte que es desde el Yucatán, Cuba, imagínense Yucatán, Cuba, hacia abajo. Se los presento ahora. De esta zona de la península de Yucatán hacia Cuba, toda esta región se conoce como el Caribe. Eso que queda dentro, esto es el mar Caribe y todos los que viven alrededor de esta zona se les llama caribeños. Y la palabra Caribe es un derivado de la palabra caníbal, porque en algún lugar, en algún punto de las islas caribeñas, los españoles, creo que también los ingleses y los holandeses observaron rituales que tenían los que vivían en esa isla de canibalismo, que son, no es que practicaran el canibalismo como un medio de subsistencia, sino como un ritual para estar bien con los dioses, para que tengan buena pesca, buena cosecha, de repente hacían rituales de canibalismo. Eh, Atrapaban a alguna persona de otra tribu, de etnia etnia, y la ofrecían a sus dioses. Y como parte del ritual se lo comían, como llegaremos en su debido momento en Historia de México, veremos que los aztecas preparaban su pozole con carne humana, no siempre. Nosotros pues lo preparamos con carne de puerco, de pollo, en las fechas de la independencia. También los antiguos aztecas en ciertas fechas mataban o sacrificaban a algún esclavo capturado en batalla y con él hacían el pozole que hoy disfrutamos alegremente en los días festivos, que también tiene que ver con cuestiones rituales. Esto, estas diferencias lingüísticas
nos ayudan a conocer la cultura o las variantes culturales que hay, a pesar de que vivimos en América Latina y tenemos como lengua madre el español, van existiendo diferencias. Como el año pasado vimos el español que no es de España, no sé si se acuerdan, van viendo diferencias lingüísticas o no, en esta la vamos a ver, el español que no es de España. ¿Cómo van habiendo esas diferencias lingüísticas? En este proyecto son dos elementos de que queremos que ustedes reflexionen. Uno es acerca de los escritores latinoamericanos y el otro cómo van realizando su trabajo por medio de estas diferencias lingüísticas que hay sin ninguna dificultad. Lo que quiero que noten entre el cuento de ayer y de hoy, el autor del cuento de ayer, cuando hablaba el narrador, usaba un español perfecto, impecable. En cambio, el autor de hoy, tanto en el lenguaje de sus personajes, que eran indígenas, que eran afrodescendientes, utilizaba un lenguaje con muchos modismos. Al igual, el narrador usaba modismos al momento de narrar. Es una opción que el autor tomó. ¿Reconocen algún personaje de los que están aquí abajo? Todos son latinoamericanos. ¿Reconocen alguno? Hay dos mexicanos, uno en primera fila y otro en la segunda fila. ¿No los reconocen? Creo que no el primero, el que está abajo de, creo que es Cantinflas, se parece. ¿No conocen? Eh, ¿Es Benito Juárez o algo así? No sé. Este es Benito Juárez. ¿Y el bigotón? Zapata. Muy bien, Alejandra. Este es el Che Guevara, Fidel Castro, Martí. Son cubanos estos. Este es Simón Bolívar. A este no me acuerdo cómo se llama. Este es Gabriel García Márquez. Este es Pablo Neruda. El que está abajo no lo ubico. Estos son los dos únicos que no me acuerdo quiénes son. Son escritores. Bueno. Ayer veíamos sobre o acerca de la novela fantástica o los escritos o cuentos fantásticos. Y hablábamos sobre el aspecto de los aluches, chaneques o duendes, como les conocen en otros lugares, que tienen que ver con la idiosincrasia, con los modos de pensar de los diferentes grupos culturales. Y los escritores latinoamericanos aprovechan estas anécdotas, esas historias, y las integran a sus cuentos, novelas, escritos, como parte de una realidad. Es interesante hablar con gente mayor, con gente que nos cuentan sus experiencias, sus vivencias, lo que les han contado sus antepasados, porque forman parte de la literatura oral de los pueblos latinoamericanos y que poco a poco van, algunos escritores actuales van retomando. Aquí en México hay un premio que se llama Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl fue el rey poeta y de él hay algunos escritos.
Hoy en día hay un premio, el Premio Nacional Nezahualcóyotl, para un escritor de lengua indígena, sea náhuatl, maya, zapoteco, chol, de los diferentes grupos culturales indígenas que hay en México. Estos están tratando de rescatar lo que les estaba comentando hace un momento, esas tradiciones, esos pensamientos, esta creación literaria que se fue perdiendo durante más en el periodo de la independencia, revolución, que se va retomando nuevamente. Los españoles, como veremos en Historia de México, no fueron tan crueles, dejaron a los indígenas vivir su vida. ¿Cómo es un cuento? El cuento es muy común, tiene la misma estructura que la novela, tiene un planteamiento o inicio, nudo, desarrollo, clímax y un desenlace. La diferencia radical de un cuento es que debe llamar la atención. El premio Nobel en literatura, el peruano, se me olvidó el nombre de este peruano, todavía vive aún, pero es el que hizo La ciudad y los perros. Este autor peruano decía, el cuento debe ganar, o hace una comparación, el cuento debe ser como un boxeador que gane por nocaut. Desde el inicio, desde el primer round, debe de noquear a su oponente. En cambio, la novela debe ser como un boxeador que termina o que llega hasta al último round. Porque la novela poco a poco se va desdoblando, desarrollando, va teniendo una trama que va haciendo cada vez más interesante y se va dividiendo en capítulos. Y un capítulo da pie, la conclusión de un capítulo da pie al inicio del siguiente capítulo y es lo que le va sosteniendo la atención del lector. En cambio, el cuento tiene un inicio y un final en un solo capítulo. Los cuentos son de una sola leída, son muy rápidas, tienen que ser como un boxeador que gana por nocaut. En el caso del cuento latinoamericano, incluye elementos fantásticos o maravillosos del continente. Según sea la región, van a ser esos personajes que van surgiendo. En el primer cuento vimos gente que estaba en un pueblito, en un campo. En el cuento número 2 vimos gente que era marina o que estaba dedicado a cuestiones de pesca o relacionado con el mar. Y en esta tercera vimos a gente que está dedicado al cultivo de terrenos, pero no terrenos propios, sino existen patrones, existen afrodescendientes y los indios son trabajadores de los dueños. Todos esos elementos son parte de cómo está o cómo es Latinoamérica. Los temas son de carácter agrícola, de carácter pueblerinos o de carácter marino, según sea la región donde va surgiendo la historia que están narrando. El realismo mágico se observa a través de un hecho inexplicable que aparece en cotidianidad y no hay sorpresa para el personaje, pero sí para el lector. De repente, si alguien se llega a interesar sobre El llano en llamas o Pedro Páramo, de un escritor mexicano, en Pedro Páramo el protagonista del cuento dialoga con la muerte, habla con la muerte como si fuera un amigo y no se da cuenta que está con la muerte hasta que en el momento del clímax y en la conclusión se le explica que él ya estaba muerto. Y en todo el proceso del cuento, cuando yo lo leí la primera vez, no me di cuenta en qué momento murió, pero él muere camino hacia el pueblo de sus padres. Y cuando llega al pueblo de sus padres, ya está muerto. Él muere en el camino. No explican si en un asalto
o porque le picó alguna serpiente, o porque murió de sed o de hambre, pero él ya estaba muerto. Cuando él sigue su camino y llega al pueblo, a Comala, él ya estaba muerto, y cuando interactúa con la gente son con puros muertos, y no se da cuenta hasta el final. Es interesante cómo este autor logra hacer esta historia, como las historias que surgen durante los tiempos de Canal Pichán, de aquellos que bailan con muertas, con muertos, aquellos que le han dado ray a gente que ha muerto y se bajan cerca del cementerio porque allá viven, o gente que ha visto caminar almas en, penando con sus velas, que después son huesos. Todas esas historias forman parte del realismo mágico, que para nosotros los latinoamericanos es parte de nuestra identidad, parte de la verdad que nosotros vivimos y conocemos. El tiempo dentro del cuento latinoamericano puede ser cíclico, es decir, que va girando y van repitiendo ciertos acontecimientos. En 100 años de soledad se puede ver un girar, una repetición en los hechos, o pueden ser abruptos, como va a ser el caso de Pedro Páramo, que se van rompiendo el tiempo se rompe, como que entrasen en un vórtice y entraran en una nueva dimensión desconocida. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hay una ruptura en el tiempo, como en el caso de Coco, que ustedes vieron en esta película. Hay una ruptura, hay un vórtice que permite que nosotros dialoguemos con esos dos mundos. Se crea un clima sobrenatural. En casi todo el cuento latinoamericano se va creando esta cuestión de lo del más allá, de esos elementos que nos encantan, que nos llama la atención. Les quería presentar, solo se los voy a mostrar